Revísalo bien. Yo te voy a soltar. ¿Tú tienes tus papeles? ¿Tú tienes Sí, tus no, papeles? dándole una mano. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Ese moreno pasó un galleta a mí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién ya? ¿Tienes tus papeles, tus Sí, no documentos? la pasa por mí. Se le va a chequear el documento. Oye, traía un viaje, se cargaron y ahora le agarramos 2 o 3. Ellos vienen con ese camión lleno de haitianos, Pero nosotros tres dos. ¿Y aquí qué tiene? ¿Dónde está? Pero yo no sé de ellos, pero yo puedo hablar de mí. Pero no agarramos sin papeles. Oye, mira, tú me agarras el pie, usted me jaló así, pero usted no puede maltratar a nosotros así. Aquí tiene Oye, documento. el país no. Tiene documento lo que llevan para allá. Pero ellos no sé si lo Pero tienen. di, Yo pero puedo hablar de mí. Yo puedo hablar de mí, pero yo no puedo hablar del otro. ¿Tiene documento lo que llevan para allá? Que yo no sé si Ah, tiene. pues tú no sabes, ¿cómo que tú no ¿De sabes? dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde vienes? Sí. Yo viene de la reforma. ¿Tú tienes tu documento? Yo tengo el documento ahí, la mujer está mal. Yo te voy a llevar para Macorís, para el hospital. Ella está mal, casi muerto ella está mal. Yo te voy a llevar para ella para el hospital. Entonces, ella está mal. Ella está haciendo una limpieza para ella. Yo tengo que llevar a ella para Macorís. Pero ella tiene documento, ¿no? Ella no tiene documento. Ella no tiene. Ella tiene documento haitiano. Pero dominicano no. No. Bueno, ¿el nombre tuyo es? ¿Eh? ¿El nombre tuyo? A mí, Ajá. Cali. ¿Y el de ella? Ella te llama Roslén. Preso, 17 años. ¿Cómo tú estás preso? 16 años tú tienes. 17 años, ¿cómo tú estás preso? Eso menor. ¿Tú eres menor entonces? Sí. Pero, 17 años. pero tú estás ilegal en el país. ¿Eh? Tú estás ilegal, no tienes los papeles. Sí. ¿Para para mi casa? ¿Sí o no? Es abusivo porque le están dando golpes. Porque ellos tienen que preguntar primero por papeles, ¿no verdad? Y no apiarlo por la mala. ¿Para dónde iban ellos contigo? A trabajar, a buscar el metal y hierro. Ellos tenían sus documentos, la mayoría. Ellos tienen casi todos sus documentos y le están dando golpes. Lo maltrataron aquí. Sí, le dieron golpes bajándolo del camión. Es un abuso. La cosa, claro, un abuso. ¿De dónde tú eres? De Santiago. ¿Cómo es el nombre tuyo? Edward.